¿Quién puede grabar? Profe, yo creo que ya se está grabando. Ok, listo. Entonces me devuelvo a la presentación. Si pudiera. Veamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, entonces arrancamos. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, señor. Sí, Bueno. profe. Entonces, recuerden, vamos a hablar de el órgano de los sentidos llamado audición. Primero, recordemos algo. Los seres vivos, para poder reconocer, detectar, percibir, darse cuenta de lo que hay en el exterior, tienen que tener estructuras especializadas. Y entonces afuera hay agentes físicos, químicos, biológicos que pueden incidir en el bienestar, en la supervivencia de los individuos, de los organismos. Entonces es muy importante reconocer que hay afuera, porque algunos serán oportunidad de alimento, otros serán neutros, pero otros pueden ser alertas de pronto depredadores o poner en riesgo la supervivencia del organismo y por lo tanto de la especie. Entonces así se fueron creando los diferentes órganos de los sentidos que iban detectando algunas frecuencias sonoras, otros luz y entonces por lo tanto poder ver, otros el gusto, el tacto, etc. Entonces apareció un órgano que se encarga de recepcionar, de detectar frecuencias sonoras. Y así fue como se fue evolucionando el órgano de la audición que los humanos tenemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenemos el mejor oído de las especies o por el contrario estamos bastante rezagados en eso? Profe, yo digo que muy rezagados. Hay especies que tienen mucha mejor audición. Sí, hay especies que tienen audiciones absolutamente espectaculares y en unas frecuencias muy por debajo y muy por encima de las que percibimos los humanos. Sin embargo, uno ve unos músicos con unas capacidades auditivas absolutamente espectaculares. Entonces, como se forma este órgano de audición, va a darnos posibilidades de tener mayor o menor capacidad de no solo percibir el sonido, sino de discriminar los sonidos. Algunos como yo tenemos como sonido de bombardero de buque, eso casi todo suena como de la misma manera, pero los músicos discriminan tremendamente en frecuencias que son unas muy cercanas a las otras, o en intensidad, o en tono, o en timbre. Listo, esas cosas de alguna manera están formadas desde el periodo embrionario, pero algunos con algunos procedimientos, algunos comportamientos los podemos deteriorar. Esas, por ejemplo, audiciones en discotecas a altísimos volúmenes. Eso empieza a deteriorar
este órgano de los sentidos. Bueno, entonces aquí vemos un esquema donde se muestra una secuencia desde el periodo embrionario hasta el adulto de lo que sería toda esta región de la cara. ¿Qué sabemos nosotros ya desde haber hablado del sistema nervioso? Que el ojo es como el sistema nervioso que va a la ventana y mira hacia el exterior, o sea, es una continuación del sistema nervioso. En cambio, el oído, el órgano de la audición, es como la ventana que viene hacia el interior y se conecta con el sistema nervioso. O sea, le da una oportunidad de ver cosas, de percibir cosas del entorno conectándose desde afuera hacia adentro, a diferencia del ojo que es desde adentro hacia afuera. Entonces acá vemos solo como la parte externa del órgano de la audición, o sea, el pabellón y el conducto auditivo externo, se están formando en el exterior, pero vamos a ver enseguida cómo desde muy temprano el órgano interno de la audición, lo que llamaríamos el laberinto membranoso, que es la parte funcional de esa neurosensitiva de la audición, se forma también desde el exterior y ahora lo vamos a identificar. Por ahora, entonces, miremos cómo está organizado este órgano de la audición. Está compuesto de 3 partes. Algo que llamamos oído externo, que estaría representado por el pabellón, también llamado oreja, por el conducto auditivo externo y por la parte exterior de la membrana timpánica. Luego encontramos el oído medio. El oído medio tendría entonces la parte interna del tímpano, los huesecillos del oído con sus tendones, sus músculos, sus ligamentos, la cavidad timpánica donde están alojados estos huesecillos y tenemos una comunicación que sale a la faringe. Esa comunicación es muy importante porque nos va a permitir igualar presiones entre el oído externo y el oído interno. Ese receso tubotimpánico o trompa de Eustaquio es también parte de ese oído medio. Y luego encontramos el oído interno. En ese oído interno hay una parte funcional, que es el laberinto membranoso, y una parte protectora, que es el laberinto óseo. Nosotros hablamos del órgano de la audición, pero realmente aquí hay un órgano adicional muy importante para tener como una posición espacial de la cabeza. Nos va a permitir ser como una especie de órgano de equilibrio, órgano de erguimiento, y entonces por eso no hablamos de que está inervado por solo el parocho, llamarlo nervio auditivo, sino que ¿cómo es que se conoce ahora el nervio auditivo? Como vestíbulo coclear o como estato acústico, porque entonces tenemos una parte utricular especializada que se encarga como de una especie de órgano del equilibrio. Entonces, son 3 componentes, oído externo, oído medio y oído interno, y los 3 se forman inicialmente de estructuras diferentes y luego se acoplan, se articulan para funcionar como una unidad integral. En este esquema observamos, se ha acabado de formar a partir de ectodermo el tubo neural y todavía presenta, hola. Qué pena. ¿Tú Dale. podrías ampliar la presentación? Vamos a ver si. Que casi no logro mirar. Ahí la ven mejor. Sí, sí, profe. Sí, Sí, bueno, señor. ok, listo. Entonces, repito, tengo 2 orificios de salida del tubo neural, el neuroporo posterior, que lo estoy señalando, y el neuroporo anterior. Nosotros sabemos muy bien que esos neuroporos se tienen que cerrar para que se pueda completar el desarrollo correctamente de ese sistema nervioso central. Por acá podemos visualizar también en esta que está compuesto prácticamente por un tubo alargado en el cual su parte cefálica, su parte anterior, presenta 3 ensanchamientos.
el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Por qué es importante señalarlos? Porque afuera, en el ectodermo superficial, entonces van a aparecer unas estructuras que van a dar origen a algunos órganos de la audición. Entonces, un dato importante es, paralelo al romboencéfalo, en el ectodermo superficial, miren el esquema inferior derecho, se va a presentar una condensación de ectodermo, que la vamos a llamar la placoda óptica. Esta placoda óptica al final va a dar origen al laberinto membranoso. Entonces, la placoda óptica, miren que no es óptica, sino óptica, o sea, de la audición, se forma de ectodermo superficial paralelo al romboencéfalo y va a formar todo lo que haya en el laberinto membranoso. Entonces, también otro dato, tenemos 3 oídos, el externo, el medio y el interno. ¿Cuál es el primer oído que comienza a formarse? El oído interno, porque esto va a dar origen a ese laberinto membranoso. Aquí vemos entonces en un corte que podría ser o es coronal o podría ser transversal, dependiendo del grado de inclinación que le dé al embrión, porque el embrión está haciendo un encorvamiento cefalocaudal. Vamos a suponer que es un corte transversal y vemos entonces el tubo neural en cierre y ya vemos en el ectodermo superficial, también de ectodermo formándose, la placoda auditiva o placoda óptica. Esto es más o menos desde un día 24-26 del desarrollo embrionario. Aquí vemos una fotografía de un embrión humano en el que vemos el ensanchamiento del romboencéfalo, del mesencéfalo y del prosencéfalo. O sea que más o menos en esta localización es que el ectodermo superficial se empieza a condensar. Aquí vemos entonces que no solo se ha condensado, sino que empieza a profundizarse. Entonces ya no tenemos una placoda óptica, sino como una especie de fosita óptica o fosita auditiva. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Este punto del ectodermo va a tratar de reunirse con este otro. O sea que de acá se nos va a formar una estructura que luego se va a independizar del ectodermo superficial. Aquí vemos entonces claramente la fosita auditiva, vemos que es puro ectodermo superficial invaginado. Aquí no solo se invaginó completamente, sino que se aisló del ectodermo superficial. Y esta es la vesícula óptica o vesícula auditiva que, como les dije, nos va a dar origen a el laberinto membranoso. ¿Qué vemos en blanco? Miren, en blanco, todo esto de blanco es mesodermo, que va a rodear a la placoda óptica. Entonces, sabemos que si esto va a dar el laberinto membranoso, de donde formamos el laberinto óseo protector que va a rodear completamente al laberinto membranoso, pues lo vamos a formar del mesodermo. Entonces, el laberinto óseo y sus partes se forman a partir del mesodermo circundante a la vesícula óptica. Por acá por debajo ya estamos viendo también otras estructuras. Miren, esto en amarillo nos representa el endodermo que está tratando de salir. Entonces, cuando el endodermo trata de salir, hace unas evaginaciones. Entonces, está tirando hacia afuera. Y vemos al ectodermo superficial que está haciendo lo contrario. Está tratando de entrar, o sea, está haciendo unas invaginaciones. Resulta que la primera evaginación que hace el endodermo se reúne con la primera invaginación que hace el ectodermo para formar las otras dos partes de nuestro órgano de la audición. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero podemos anotar de una vez. A partir de la primera bolsa faríngea, miren que es endodermo, ¿sí? Formamos la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio, que es parte del oído medio.
Y vemos acá, a partir de la primera hendidura faríngea, o sea, la primera invaginación que hace el ectodermo, vamos a formar el conducto auditivo externo. Y entonces, si de aquí, por esta invaginación, se forma el conducto auditivo externo, entonces mesodermo de acá, con este ectodermo, son los que nos van a formar el pabellón o también llamado oreja. Entonces vamos a ver cómo ocurren estas formaciones. Miren, en un corte de un embrioncito de ratón de más o menos 12 días, parece como si fuera el tubo neural y dos ojos, y no, es las placodas ópticas que se han invaginado y han formado vesículas ópticas. Aquí vemos la continuidad de la vesícula óptica con el ectodermo superficial. O sea, ya para un embrión de ratón de 12 días, porque la gestación es de 21, ya empieza a correr rápidamente la formación de muchos órganos. ¿Listo? Aquí vemos un embrión humano en el cual el ectodermo superficial se ha deprimido, ha hecho una depresión para formar la fosita óptica o fosita auditiva a partir de la placoda óptica. En embriología es muy común utilizar técnicas para poder reconocer no solo el exterior, sino también el interior, las partes. Entonces hay una técnica que se llama de criofractura, y es que los embriones los podemos congelar a menos 50, a menos 70 grados centígrados, y enseguida con un martillito o con una estructura especial le pegamos golpecitos. Ojo, esos golpecitos parten el embrión que está como cristalizado de una manera muy caprichosa. Entonces aquí tuvo la oportunidad de que este embrión nos mostrara el sistema nervioso central a nivel del romboencéfalo y las placodas auditivas o placodas ópticas haciendo la invaginación. Aquí tenemos otro embrión con criofractura y en este nos dio la oportunidad de que la placoda óptica no se reventó y nos muestra todo el aspecto como tridimensional de la vesícula óptica, y aquí el punto donde se va a cerrar y se va a separar el ectodermo superficial de la vesícula óptica. Entonces teníamos que esa vesícula óptica era una esferita y se empieza como a deformar. No es que se deforme, sino que se empieza a diferenciar. Y podríamos decir que la vesícula óptica inicialmente forma dos porciones, una dorsal y una ventral. A esta dorsal la vamos a llamar utrículo y a esta ventral la vamos a llamar sáculo. Entonces, la vesícula óptica se ha dividido en dos porciones, el utrículo dorsal y el sáculo ventral. Miren que simultáneamente ya están apareciendo cosas del oído medio y del oído externo, pero nosotros por ahora nos vamos a dedicar a hablar del oído interno. Aquí vemos entonces en secuencia cómo ocurrió ese paso de placoda óptica hasta vesícula óptica. Entonces habíamos dividido en región utricular y sacular a la vesícula óptica. De la porción utricular aparece una evaginación que forma el saco y el conducto endolinfático. Entonces, a partir del utrículo se forma el saco y el conducto endolinfático. Y vemos como en el sáculo, ojo, la región sacular va a presentar una evaginación en este punto. Y miren esa evaginación cómo hace una especie de 2 vueltas y media en espiral para formar el conducto coclear. Y dentro de ese conducto coclear es que encontramos el órgano de Corti. Entonces, queda claro para nosotros que a partir del utrículo se formó el saco y conducto endolinfático, y a partir del sáculo se formó el conducto coclear que incluye el órgano de Corti. Pero de una vez, miremos, en esta región utricular, en esta parte, van a presentarse unos plegamientos. Esos plegamientos van a dar la oportunidad de fusionarse unos con otros, y producto de eso aparecen entonces los
canales o conductos semicirculares. Entonces, también del utrículo se forman por plegamiento y fusión los conductos semicirculares con sus crestas o ampollas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la región vestibular y se forma a partir del utrículo. Ocurren plegamientos de este tejido utricular y eso da origen a los conductos o canales semicirculares que en su interior tienen células sensibles que van a percibir el flujo de esa endolinfa que hay en el interior y esto le permitirá mandar órdenes al cerebro para que la persona portadora de este órgano entonces tenga una posición y un equilibrio particular y un erguimiento de la cabeza. Entonces, resumiendo, a partir del utrículo se forma el saco y conducto endolinfático y los canales semicirculares. Y a partir del sáculo, que es la región ventral, en la que se había dividido también la vesícula óptica, da origen a conducto coclear que en su interior tiene el órgano de Corti. Aquí vemos entonces cómo se está dividiendo en sáculo y utrículo y ya se están formando otras partes de esa región utricular. Aquí vemos utrículo y sáculo, vemos que del sáculo se está formando el conducto coclear y del utrículo se está formando el saco y el conducto endolinfático. Allá entonces también se están dando unos plegamientos para formar los canales semicirculares. Entonces esto lo acabamos de mencionar y le hacemos un corte transversal a esta región del conducto coclear y lo miramos de frente. Al hacer eso entonces vemos en rojo todo el tejido que era del sáculo, que ahora es conducto coclear y que provenía del ectodermo y que a partir de él es que vamos a formar el órgano de Corti. Entonces, todo esto y lo que hay adentro va a ser de origen ectodérmico, porque proviene de la placoda óptica, que es de origen ectodérmico. Entonces, ¿qué se forma en el interior? Endolinfa. Entonces, la endolinfa, la membrana tectorial, mírenla acá, y estos conjuntos de células que les llamamos cresta externa y cresta interna, les vamos a dar el nombre, el origen que provienen del conducto coclear, por lo tanto provienen y son de origen ectodérmico. Bien. Igualmente vamos a tener unas limitantes entre estas porciones que todavía pertenecían a la vesícula óptica y que son de origen ectodérmico, ¿sí? El mesodermo que rodea esto, miremoslo acá, miren, este mesodermo que rodea a ese conducto coclear va a presentar una coalescencia de los tejidos, como una involución, una apoptosis, y entonces va a crear unos espacios, unas cámaras. Esas cámaras son la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, resumiendo, como va a haber un tejido limitante acá, miren, por la rampa timpánica, pues entonces a esta membrana que es de origen ectodérmico, la vamos a llamar membrana basilar. Y a esta membrana que está dando cara a la rampa vestibular, la vamos a llamar membrana vestibular. Entonces, un pequeño resumen. ¿Qué proviene del ectodermo de este órgano de Corti? Entonces proviene la endolinfa, la membrana tectorial, los dos acúmulos de células con sus células pilosas, o sea, la cresta externa y la cresta interna, la membrana vestibular y la membrana basilar. Y todo lo otro, excepto el nervio y el ganglio, provienen del mesodermo. Este ganglio, que es el ganglio espiral, se va a meter y va a llegar hasta las células ciliadas, pero él es el que va a recoger información de todo esto para que el ganglio espiral se lo pase al octavo par craneal, o sea, al nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, que es el encargado de inervar este órgano particular. Entonces, hablemos
de cositas que hay en el exterior al órgano de Corti y luego decimos que todas ellas van a ser de origen mesodérmico. Entonces miren, por acá vemos como una especie de corteza al lado del órgano de Corti que le llamamos ligamento espiral. Y aquí hacia el interior, no nos lo muestra el esquema, pero piensen, cuando uno ve una escala en caracol, cierto que hay como un eje central alrededor del cual desciende o asciende la escala. Ese eje central se llama columela o modiolo y entonces también proviene de este mesodermo circundante. Entonces, para anotar, a partir del mesodermo que circunda la vesícula óptica, se forman, primero, como una especie de laberinto cartilaginoso, o sea, un tejido mesenquimal que se convierte en cartílago. Parte de ese tejido desaparece y parte permanece osificándose. Entonces, primero un laberinto cartilaginoso. A partir de él obtenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica, lo que contienen estas dos rampas, o sea, la perilinfa, el modiolo o columela, o sea, como el eje de la columna, piensen como si fuera un caracol, el eje de la columna y el ligamento espiral. Todo eso proviene del mesodermo circundante. Bien, y hacia afuera entonces encontramos el ganglio espiral y el octavo par craneal que provienen del sistema nervioso y de células de la cresta neural. Repito, ¿sí? El ganglio espiral y su correspondiente octavo par craneal provienen de, miren que proviene específicamente de romboencéfalo y con participación de células de la cresta neural. Profe, Sí, te escucho. lo de los fibroblastos están en ese laberinto cartilaginoso. Claro, esos fibroblastos provienen de ese mesénquima y entonces ellos primero proliferan y se pasan a condroblastos y a condrocitos, pero algunos de ellos sufren apoptosis, entonces desaparecen y esos son los que nos crean los espacios para formar la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Ok? Ah, listo, gracias. Listo. Bien, entonces, aquí como en más detalle, miren estas celulitas, la manera como se organizan una detrás de otra. Esto es lo que hace la diferencia entre un bombardero de barco o un músico o un hábil para los idiomas. Si estas celulitas se organizan estratificadamente de manera ascendente, entonces van a reconocer fácilmente, a discriminar los flujos de esa endolinfa sin problemas. Y por eso entonces para esas personas los sonidos son exquisitos, son diferentes, son variables, varían en tono, timbre, intensidad. Para los que tenemos esto todo vuelto hilachas, entonces casi que los sonidos son muy parecidos. Yo me estoy tirando muy duro, no es tanto la verdad, pero sí no tengo la habilidad de los músicos. Y todo eso está dado por esta discriminación de estas forma ascendente como se forman estas células pilosas, estas células ciliadas. Listo, eso es como cultura general, pero es interesante. Bien, entonces ya formamos el oído interno, laberinto membranoso a partir de vesícula óptica de origen ectodérmico, todo su contenido. Y lo que rodea, mesodermo circundante, a partir del cual formamos el laberinto óseo y todo lo que aparece adicional ahí, como las rampas, como el ligamento espiral, como el modiolo o columela. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de oído medio y de oído externo. Entonces miren cómo del oído en medio vamos a tener, ojo, en este esquema que no está actualizado, pero que lo podemos mencionar de manera actualizada,
nos está hablando de una condensación de mesénquima. No hay solo condensación de mesénquima, sino condensación de ectomesénquima. ¿Y recuerdan qué es ectomesénquima? Células de la cresta neural. Y entonces, esas células de la cresta neural van a venir a estos sitios y van a participar activamente en la formación de este oído medio. Entonces, ¿qué hay por ahora para formar el oído medio? La primera bolsa faríngea, que nos va a dar origen a la trompa de Eustaquio y a la cavidad del tímpano. El mesodermo circundante, que tiene mesénquima y ectomesénquima, porque ya llegaron las células de la cresta neural. Y a partir de ello, entonces vamos a formar los huesecillos del oído, los ligamentos y los tendones que tenemos ahí en el interior. Y aquí vemos cómo la primera hendidura faríngea, o sea, una invaginación ectodérmica, nos va a ir dando forma y figura para dar origen al conducto auditivo externo. Aquí vemos, entonces, la primera hendidura, la primera bolsa faríngea, que es endodérmico, viene y invade el lugar donde se están formando los huesecillos y los aloja dentro de sí en lo que llamamos la cavidad del tímpano. Entonces se forman 3 huesecillos. Hay libros de embriología que dicen que esos huesecillos provienen de mesodermo, pero últimamente está apareciendo la concepción de que todos o una muy buena parte de ellos proviene de ectomesénquima, o sea, de células de la cresta neural. Pero resulta que esas células de la cresta neural vinieron a invadir esto que pertenece al primer arco, o sea, tejido mesodérmico, o esto que invade en esta parte que pertenece al segundo arco. Miren que este mesénquima de acá y de acá, si este es el conducto auditivo externo, pues esto nos va a dar origen al pabellón de la oreja. Entonces, ¿qué podemos decir del oído medio? ¿Qué partes del oído medio provienen del endodermo, específicamente de la primera bolsa faríngea? El conducto auditivo interno o trompa de Eustaquio o receso tubo timpánico y la caja del tímpano. Y entonces ahí alojamos a los huesecillos del oído que vamos a decir, para que nos quede una posición intermedia válida, que provienen de mesénquima y ectomesénquima. Mesénquima y ectomesénquima presentes en el primero y el segundo arco braquial o faríngeo. Bien, entonces así ya dimos origen al oído medio. Y este oído medio, entonces, a través de la ventana redonda, ¿cierto? Vamos a darle salida a comunicación con el ventana, esta es la ventana oval, ¿cierto? Me estoy confundiendo aquí en este punto. Profe, sí, es ventana oval. Sí, la ventana oval. Entonces, la ventana oval le vamos a dar conexión al oído interno. Listo. Entonces, ya vamos a mencionar, aquí los vemos ya los huesecillos alojados y vamos dejemos un dato importante de los huesecillos. Entonces, ojo, su osificación inicia endocondral y luego termina intramembranosa. Hay partes endocondrales y partes intramembranosas, el tipo de osificación. El primer hueso que comienza a osificarse es el martillo. A la semana 13. Otro dato importante, los huesecillos crecen en tamaño hasta la semana 21. Y hay algún grado de
osificación compatible con audición a la semana 28. O sea, es probable que a la semana 28 el feto, masculino o femenino, tenga la capacidad de escuchar sonidos maternos y aún sonidos externos. Ahora vamos a ver cómo otras cosas también están maduras para ese momento. Por ejemplo, las sinapsis compatibles con pensamiento ya también se están dando para la semana 28. Bien, de este esquema podemos aprovecharlo para esto. Miren, el tímpano tiene un revestimiento interno endodérmico, tiene un revestimiento externo ectodérmico y tiene una delgada lámina de mesodermo. Por lo tanto, la membrana timpánica es de origen trilaminar, o sea, tiene ectodermo, tiene mesodermo y tiene endodermo. Ahora vamos a ver cómo logra formarse de esta manera. Bien, aquí vemos cómo por la... Escucho, pregunta, ok. Hay una pregunta en el chat que dice que si sabe cuándo crecen el yunque y el estribo. No, todos van creciendo simultáneamente. Es que ellos, ojo que yo dije, se comienza a osificar a la semana 13, pero ellos por ahí desde la semana 10 ya están como en estado cartilaginoso, ¿ok? Y solo a la semana 13 comienza a osificarse primero el martillo, pero rápidamente aparece también en el yunque y en el estribo, ¿ok? Y en el niño, ¿hasta cuándo el canal es más corto y más? Bueno, entonces, miren, no es necesariamente corto porque finalmente cuando aparecen los senos va a empezar a expandirse un poquito más, pero aquí lo que es trascendental es que en los niños la trompa de Eustaquio es más horizontal que en el adulto, y entonces es más común que los niños tengan otitis media que los adultos, porque de alguna manera por gravedad las secreciones pueden descender más fácilmente y no estar obstruyendo el canal. Listo, entonces ese dato para recordar. Los niños tienen más frecuentemente otitis media que los adultos porque su trompa de Eustaquio es algo más horizontal que la de los mayores. Listo. Bien. Este esquema es viejo, pero me sirve para mostrar cómo hay estructuras que provienen de mesodermo del primer arco y estructuras que provienen de mesodermo del segundo arco. Como estamos hablando del órgano de la audición, aquí nos está mostrando que el martillo y el yunque provienen de mesénquima y ectomesénquima del primer arco y que el estribo proviene de mesénquima y ectomesénquima del segundo arco. Hay un libro que dice que el estribo proviene de células de la cresta neural, pero nosotros lo vamos a considerar como válido que en ambas situaciones es mesénquima y ectomesénquima, martillo y yunque del primer arco y estribo del segundo arco. Esta inervación es la que está dada para los arcos faríngeos. Recuerden, o no hemos visto embriología de la cara, que el trigémino es el que inerva toda esta porción. Por lo tanto, el trigémino va a tener que ver mucho con la inervación que veamos en la oreja también. ¿Listo? Porque de alguna manera provienen del primero y del segundo arco. Aquí va a haber unos nervios cervicales y unos nervios temporales que también van a ayudar a esa inervación. Pero eso lo van a ver muy bien en histología o en anatomía. Bien. Vemos un embrioncito y miren, más o menos a este nivel estaría el romboencéfalo allá adentro. O sea que por acá donde se va a formar la placoda óptica. Aquí vemos en una vista frontal del embrión, ¿cierto? Nos está mostrando las porciones donde más o menos a este nivel estaría detrás la placoda óptica
pero de esta parte que rodea a la membrana bucofaríngea, ojo, están claramente definidos unos abultamientos, que son los arcos de los que he estado hablando. El primer arco se llama el arco mandibular y el segundo arco lo han llamado arco hioideo. Pero entonces, ojo a este dato, si aquí está la primera hendidura faríngea, o sea, aquí es donde se va a formar el conducto auditivo externo. Por lo tanto, mesoectodermo de este lado y mesoectodermo de este lado es lo que va a formar el pabellón que también llamamos oreja. ¿Listo? Entonces recuerden, de la primera hendidura faríngea es que se forma el conducto auditivo externo. Aquí estamos como revisando lo revisado. Miren, este es el exterior del embrión, este sería el ectodermo superficial, este sería el ectodermo haciendo invaginaciones, o sea, la primera invaginación, o sea, la primera hendidura faríngea, la segunda invaginación. Aquí vemos al endodermo haciendo evaginaciones, entonces aquí vemos la primera bolsa faríngea que se encuentra con la primera hendidura faríngea y de este entonces vamos a formar la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio. Y de este vamos a formar el conducto auditivo externo. Aquí vemos cómo el mesodermo ha quedado compreso entre la entrada y salida del ectodermo y el endodermo. Es de estas células que hay acá donde se forma el mesénquima o llegó el ectomesénquima para formar los huesecillos del oído. Aquí se ve claramente entonces también lo mismo. Miren, el endodermo haciendo evaginación, o sea, la primera bolsa faríngea que forma el conducto auditivo externo, interno o trompa de Eustaquio y la cavidad del tímpano. Y vemos la primera hendidura faríngea, o sea, ectodermo que se introduce y nos forma el conducto auditivo externo. Bien. ¿Qué pasa cuando se introduce el ectodermo superficial para formar la primera hendidura faríngea? Su tejido más profundo, miren, sigue siendo ectodermo, pero prolifera y entonces forma como una especie de cordón grueso que recibe el nombre de tapón meatal. Entonces, el tapón meatal es la parte más profunda de la primera hendidura faríngea. Ese tapón meatal, ojo, primero se forma para formar como una estructura gruesa y luego todas estas celulitas van a sufrir apoptosis y entonces si sufren apoptosis crean como la parte profunda del canal auditivo y sufren apoptosis hasta que dejan una delgada lámina de ectodermo acá. Esta delgada lámina de ectodermo con este mesodermo y con este endodermo forman la membrana timpánica. Aquí vemos mesodermo del segundo arco, mesodermo del primer arco y vemos que empieza a proliferar para crear los diferentes segmentos que encontraríamos en la oreja o pabellón. Esta es una cara interna del tímpano donde estamos viendo cómo se incrusta el martillo en ese tímpano. Observen acá, esta es la primera hendidura faríngea. Por lo tanto, aquí hay, después de esa lámina ectodérmica que estamos viendo, donde están los números, inmediatamente subyacente está el mesodermo. Y entonces ese mesodermo del primero y el ectomesénquima también probablemente del primero y del segundo arco van a formar unos montículos. A estos montículos les vamos a dar un nombre. Entonces, para anotar, a partir de 6 montículos o promontorios auriculares, vamos a formar las diferentes estructuras de la oreja o pabellón. A partir de 6 promontorios auriculares del primero y del segundo arco, damos origen a la oreja o pabellón.
Observen cómo esto es la mandíbula y miren cómo al lado de la mandíbula, parte del tejido que forma mandíbula, pues también va a formar parte de la oreja. Entonces la oreja se forma muy por debajo. Miren el ojo donde está, miren la nariz donde se está formando, miren la boca donde está y cómo la oreja está muy por debajo. Luego esta oreja tiene que ascender, subir hasta llegar a la posición definitiva paralela a los ojos. Aquí la vemos entonces de nuevo, parece más la boca que la oreja y sin embargo es el primordio de la oreja y luego entonces va a ir formando las diferentes partes de la oreja, el trago, el antitrago, el hélice, la concha, el antehélice, todo esto entonces se forma de esos promontorios auriculares. Bien, ¿qué podemos decir de la oreja? Ojo, anoten este dato. Comienza a formarse por debajo y lateral a la mandíbula, a la semana cuarta. Asciende y llega a su posición definitiva a la semana 14. Y ya tiene la apariencia de oreja adulta a la semana 21-22. Ya tiene la apariencia de oreja de adulto a la semana 21 o 22. Aquí vemos entonces los diferentes accidentes que presenta la oreja y vemos el conducto auditivo externo. Recuerden que ya al fondo se ha formado por proliferación de ese tejido mesenquimal un tapón meatal que para la semana 28 ya se ha reducido considerablemente y entonces permite que la última lámina que quede de ectodermo se pegue con las otras dos laminitas que había de endodermo y ya quede definido el tímpano con entonces todas las posibilidades de poder hacer su función vibratoria y su función de transmitir frecuencias sonoras. Aquí vemos una orejita que va por un muy buen camino, más o menos esta orejita es a la semana 10, a la semana 11 del desarrollo. Pero aquí vemos una orejita ya después de la semana 14 que tiene problemas. No vemos una configuración normal y además presenta unas fositas auriculares. Entonces, anoten, puede ocurrir que se formen fosas o fístulas auriculares delante del pabellón. Algunas sin implicaciones clínicas, pero otras sí. Las fístulas pueden tener problemas porque se puede infectar o puede estar conectado con otras regiones, no solo del oído, sino del viscerocráneo. Entonces se forman fístulas o fositas auriculares. Saben, generalmente esas fositas se llenan de glándulas sebáceas y entonces uno ve o cuando las exprime sale sebo de un olor penetrante fuerte ahí. Entonces estas fositas podrían o no tener trascendencia. La mayoría de las veces no tienen trascendencia clínica. Bien. Aquí vemos que puede ocurrir que no solo se formen 6 promontorios o montículos auriculares, sino que pueden aparecer otros promontorios accesorios. Y estos dan origen a unas estructuras que han sido llamadas tubérculos darwinianos. Hay otro nombre que en este momento no sé por qué se me escapa, que también podemos llamar a los tubérculos darwinianos. Pero entonces anoten, los tubérculos darwinianos, y se llaman así darwinianos porque Charles Darwin, el evolucionista,
los presentaba. Entonces, como era famoso, pues así se aprovechó el nombre de él para darles esa nominación. Entonces, los tubérculos darwinianos provienen de montículos o promontorios auriculares accesorios. Esta fotografía nos ayuda a ver cómo esta oreja venía de abajo y tenía promontorios auriculares accesorios. Y resulta que todos arrancaron para arriba y este se quedó rezagado y entonces se quedó ahí. Esos promontorios pueden y en general no tienen ningún problema clínico, pero estéticamente se ven bastante feitos, o sea que a la mayor brevedad la gente trata, cuando ya es consciente, cuando ya tiene uso de razón, de retirarlos. No hay ninguna implicación ni ningún riesgo en general para retirarlos. ¿Listo? Y la persona queda más presentable, más estéticamente mostrable. Bien. Aquí nos está mostrando una pequeña depresión en la oreja, una orejita anormal, ¿de acuerdo? Una orejita anormal. Y miren que yo digo charlando que se tiene que cuidar muy bien los ojos o se tiene que poner lentes de contacto porque aquí no le para ningunas gafas, se le resbalarían. Listo, pero entonces esta es una orejita anormal. Entonces, anotemos algunas anormalidades en el desarrollo de la audición. Profe, Ahí, te escucho. qué pena. Tú dijiste que la oreja terminaba como de desarrollarse a la semana 25, ¿cierto? No, yo nunca 21, he mencionado 21, oreja. Yo dije o sea, que alcanzaba su posición definitiva a la semana 14 y que alcanzaba su apariencia de oreja de adulto a la semana 21-22. Eso fue lo que yo dije. O sea, Sí, la oreja con la que nacemos se alcanza a esa semana, ¿sí? sí, es decir, tiene la apariencia, pero ha crecido un poquito más durante el resto del embarazo. Pero ya parece ser una oreja de adulto, no parece ser una oreja de feto. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. O sea que es que yo miré una vez que un niñito nació con la orejita, o sea, con la parte superior de la oreja, de Mm, como o sea, no dobladita, como ya. esa, sino Ajá. parada. ¿Cómo Y se la dice? operaron. Sí, le pusieron como unas tablitas, así como Ah, cuando se bueno. trata de hacer eso. Así, porque es que el tejido está en pleno crecimiento y entonces con una fuerza mecánica que se le ejerza puede uno darle una reorientación. Eso es un tratamiento fisiátrico más que un tratamiento, digamos, quirúrgico. Y se consiguen muy buenos resultados cuando se hace tempranamente. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, entonces pongamos algunas anormalidades de la oreja. Entonces, primero digamos, la mayoría de los síndromes cromosómicos, si no todos, presentan alguna alteración auricular. O sea, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Patot, el síndrome de Edward, hasta los de Klinefelter, hasta los de Turner, presentan, y muchos otros síndromes, presentan defectos auriculares. Si ven esta orejita, más o menos para una semana 8 o 9, ya nos dice que va muy mal formada, muy mal formada. Y entonces, como no se va a formar la oreja, entonces una malformación que vamos a revisar es la anotia, como el ano de la tía, anotia. Entonces, la anotia es ausencia de pabellón auricular. Pero una persona podría formar una oreja más chiquita de la cuenta. Sí, y entonces hablaríamos de una microtia. Entonces, microtia es una oreja pequeñita pero formada. En cambio, una anotia es la ausencia, solo se ve como un grumo, un chichoncito ahí, en vez de la formación del pabellón. Bien, un dato, sordera. La mayoría de las sorderas son de origen genético. El gen más implicado en la sordera es el
GF G2. No, me estoy perdiendo. GJG2. GJG2. Bueno, pero resulta que hay unas sorderas ocasionadas por situaciones durante el embarazo, por ejemplo, infecciones. Entonces, la principal causa de sordera de origen ambiental es causada por la rubeola. Pero también puede causar sordera Toxoplasma gondii, citomegalovirus y el treponema pallidum, que es la sífilis, pues que causa la enfermedad de la sífilis. Treponema pallidum, citomegalovirus, Toxoplasma gondii y el principal, que es la rubeola. Son los causantes de sordera, principales causantes y el principal de todo rubeola de sordera ambiental. Pero recordar que la mayoría de las sorderas son de origen genético y además que son de origen heterogéneo. O sea que un papá sordo se puede casar con una mamá sorda, pero si tienen diferentes tipos de sordera genéticamente hablando, pueden tener hijos normales, porque cada uno le aporta la parte normal y podría tener un hijo sin sordera. Bueno, preguntas. Este neonato lo muestro porque miren, tiene una ciclopía, sin embargo, parece que sus orejas se formaron bastante bien. Bueno, ¿preguntas? Profe, yo busqué lo del gen de la sordera y dice que es el GJB2. Ah, bueno, ese. Qué pena, dale. Como no tengo nada aquí, repítelo. B2. GJB2. Listo, Sí, entonces compañeros, gracias a la compañera tenemos el CEN correcto que lo vamos a preguntar en el parcial. ¿Cómo es? GJB2. Gabriel Jaime Berrío 2. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo busqué lo de los tubérculos en la parte del trago. No sé si Licoma. esa es la definición. Dermapixel. No, ¿sabes que eso que con solo vos mencionar, no, se llaman plicomas o tubérculos darwinianos. ¿Listo? Plicomas o tubérculos darwinianos. Listo, ya se me vino a la cabeza. P-L-I, plicomas o tubérculos darwinianos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Los otros dermoides son más bien esas fositas y esas fístulas que se pueden crear ahí al lado como quistes dermoides. ¿Listo? Bueno, entonces espero que hayamos tenido una buena clase de formación de el órgano llamado audición. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Este orejoncito es que tiene las orejas muy paradas, pero puede que escuche mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué, me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hemos terminado la charla. Feliz tarde, mucha suerte y Muchas perdón por gracias, el profe. gen que se me había confundido las iniciales de ese gen. ¿Listo? Gracias, profe. Que estén muy bien. Feliz Muchas tarde. gracias, profe. Gracias, Feliz profe. tarde. Feliz Mucho gusto. tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao.